en colaboración con el Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante CADE, ambos de la Dirección de Docencia de la Universidad de Concepción. Saludamos también a nuestras conferencistas Gilda Espinosa Valenzuela, académica de la Universidad del Biobío, y Paulina Saravia Peña, quien forma parte de distintas organizaciones como Encuentra tu Lugar, Tremendas y Guazú. Este seminario virtual busca ser un espacio para conocer la situación de las mujeres con discapacidad, las barreras que enfrentan y concientizar respecto a su inclusión. De igual forma, saludamos a las intérpretes de lengua de señas chilena del ENSE Biobío, Constanza Gode y Andrea Rabi, quienes nos acompañarán en el acceso a la información para la comunidad sorda. Quienes necesiten de esta asistencia pueden utilizar la función anclaje de Zoom, ubicada en los 3 puntos de la esquina superior derecha de su respectiva fotografía. De esta manera podrá mantener fija la miniatura del video de intérprete de lengua de señas en su computador. Antes de iniciar las jornadas, les comentamos que esta será grabada e invitamos a silenciar sus micrófonos, por favor. Al mismo tiempo, y para quienes deseen participar de la fotografía oficial de esta actividad, solicitamos puedan prender por un momento sus cámaras. Ya, vamos a esperar si alguien más se anima. Ya, yo les aviso. Allá va la primera. 1, 2 y 3. Listo, vamos a ver si aquí hay más personas. Sí. Vamos a tomar una segunda. 1, 2 y 3. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta fotografía. Comentarles también que una vez finalizadas las presentaciones, realizaremos un conversatorio, por lo que invitamos a dejarnos sus preguntas en el chat de esta actividad, ubicado en la parte inferior de la pantalla. A continuación, les invitamos a ver y a escuchar el saludo de bienvenida que nos envía la directora ejecutiva del proyecto UCO 2095, Inclusión UDEC, María José Solís Grant. Muy buenos días, mi nombre es María José Solís, soy directora ejecutiva del proyecto Inclusión UDEC UCO 2095 y les quiero enviar un gran saludo de bienvenida a quienes hoy están participando del webinar Mujer y Discapacidad, conociendo la realidad local. En este seminario virtual abierto a toda la comunidad, queremos abrir un espacio para conocer las diversas visiones sobre la temática, que nos permitan seguir avanzando en asegurar la plena participación de las mujeres con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, entre ellos el área política, el área civil, académica, social, económica, cultural y recreativa. Hoy nos acompañan dos grandes mujeres, quienes han potenciado la difusión en temáticas relacionadas con la discapacidad. Ellas son Gilda Espinosa Valenzuela, ingeniera civil de la Universidad de Concepción y académica del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad del Biobío, y Paulina Saravia Peña, licenciada en Ciencias de la Ocupación Humana y activista por la inclusión. Dejamos abierta esta invitación a reflexionar y a debatir, porque el aporte de todos y todas es importante en el establecimiento de un ambiente transversal de inclusión, diverso y en igualdad de oportunidades en la sociedad y en el sistema de educación superior de Chile. Que disfruten la jornada. Muchas gracias. Agradecemos a la directora ejecutiva del proyecto por sus palabras, y siguiendo con el programa de hoy, invitamos al jefe del jefe del Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante CADE, Jorge Roa Molina, a entregarnos algunas palabras. Ahí sí. Gracias, Marianela. Bueno, Mariela, perdón. Yo les agradezco en principio la posibilidad de estar junto con ustedes el día de hoy. Me siento privilegiado, bendecido. Veo casi prácticamente puras mujeres en este webinar, así que me siento doblemente orgulloso. Saludarlas a todas, por cierto, y fundamentalmente a nuestras invitadas Gilda y Paulina. Les agradezco muchísimo la posibilidad que nos dan el día de hoy de poder
a través de su experiencia, contarnos, digamos, cómo ha sido este transitar tan complejo en lo vital. La verdad es que yo, cuando me pidieron preparar algunas palabras respecto a este tema, que me parece tan fundamental, evoqué en mi memoria algunos recuerdos. Yo soy de formación inicial profesor de filosofía, eh, exalumno de la Universidad de Concepción, y evoqué en mi memoria recuerdos de, por ejemplo, la profesora Felicitas Valenzuela, ¿ya? Prócer del feminismo local y nacional también, y en ocasiones cuando teníamos la oportunidad de referirnos al tema de no solamente del feminismo activo, sino que también de las dificultades que hay detrás de poder, sobre todo en esos años, estoy hablando de fines de los años 90, principios de los años 2000, en donde todavía no existía este estallido o esta forma que me parece muy bien de poder enfrentar estas temáticas. Así que me parece que este espacio que se están entregando el día de hoy es fundamental para abordarlas de buena forma, pero también para visibilizar algo que en algunos casos ha sido invisibilizado adrede, o por falta muchas veces de conocimiento. Yo tengo algunos torpedos aquí, por ejemplo, les voy a leer algo que dice, aquí en Chile existen muchas áreas en las que es necesario trabajar para poder lograr igualdad entre hombres y mujeres: educación, por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos, eliminación de violencia contra la mujer, mercado laboral, etcétera, etcétera. Pero en el caso de las mujeres y niñas con discapacidad, eh, algunas temáticas cobran especial relevancia en el debate, ya que debido a esta doble discriminación son una población especialmente vulnerable, no solamente en algunos, sino que en muchos aspectos. Esto a mí me toca más o menos también bien de cerca. Eh, eh, mi hija mayor, Laura, eh, si bien no tiene baja visión, está en el borde prácticamente de la baja visión, ¿ya? Y sin el uso de los anteojos especiales que ella tiene, no ve prácticamente nada. Pero ha sabido soslayarlo, afrontarlo y enfrentarse a las distintas dificultades que la vida le ha puesto enfrente a ella, digamos. Entonces, y eso también me hace recordar, y volviendo al caso de lo que nos cuenta la profesora Felicitas Valenzuela, recuerdo una clase en donde hablamos fundamentalmente, toda la clase, de Helen Keller, ¿ya? Helen Keller, que para los que no saben quién es, una dramaturga, una mujer, una escritora norteamericana, sordo-ciega, ¿ya? Nació el siglo XIX, pero fundamentalmente sus obras del siglo XX, y que se convirtió en un referente no solamente de la inclusión de las personas en situación de discapacidad, sino que también en ámbitos de cómo enfrentar el rol de la mujer en la sociedad. Ella, si bien era una persona, entre comillas, afortunada, porque tuvo la gracia de nacer en una familia aristócrata, todas las posibilidades de educarse. De hecho, tuvo una educadora que la acompañó prácticamente toda su vida hasta la muerte de esta educadora, eh, con una doble discapacidad, siendo sordo-ciega, pudo desarrollar una prolífica obra literaria. Por tanto, Helen Keller hoy día es un referente, o debiese tener una visibilidad mayor a la que tiene. ¿Ya? Yo no sé si esto se estudia con profundidad, el caso de ella, en las aulas universitarias, o no se hace, pero claramente es un referente para la actualidad y cómo pudo enfrentar esta situación tan compleja. Solo para finalizar, me parece que este ejercicio que estamos haciendo hoy va en camino al trabajo de la intersectorialidad y cómo nosotros desde los distintos ámbitos del quehacer que realizamos de manera colaborativa, intersectorial, podemos realizar una fuerza común y apoyar en estas áreas tan fundamentales como son las personas con situación de discapacidad, pero también en cómo enfrentar el poder relevante que tiene la mujer, considerando además que dentro de los datos que pude leer,
que en Chile casi el 20% de las mujeres en su totalidad se encuentran en situación de discapacidad. Es un número importantísimo, ¿ya? Por lo tanto, hay que visibilizarlo y hay que hacernos cargo de esa, no es problemática, sino que de esa situación real que tenemos que enfrentar de la mejor manera posible entre todos y todas. Así que espero que esta sea una muy buena jornada para todos y todas, para todas fundamentalmente las que están aquí, y que en el fondo podamos sacar muchas cosas limpio de este webinar. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras. Y como un dato para reflexionar, según el segundo estudio nacional de discapacidad del Servicio Nacional de Discapacidad, CENADIS, del 2015, en Chile 2 de cada 3 personas con discapacidad son mujeres. El estudio indica que del 16,7% de la población chilena de 2 y más años se encuentran en situación de discapacidad, y en mujeres la prevalencia de la discapacidad alcanza un 20,3%, como bien decía Jorge, por lo que en promedio existe casi el doble de mujeres que se encuentran en situación de discapacidad. Bueno, ahora comenzamos con la primera presentación a cargo de Gilda Espinosa Valenzuela. Gilda es ingeniera civil de la Universidad de Concepción y académica del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad del Biobío. En su presentación nos entregará una visión teórica de la mujer con discapacidad para luego contarnos sobre su experiencia personal. La invitamos a iniciar su presentación. Hola a todos y todas. Bueno, como ya me mencionaron, mi nombre es Gilda Espinosa Valenzuela. Soy exalumna de la Universidad de Concepción y académica de la Universidad del Biobío. Trabajo en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. Como lo dijeron, voy a hacer una pequeña parte teórica, pero muy básica y muy poca diapositiva, enfocada a la mujer con discapacidad. Y luego voy a mostrar mi experiencia personal. Bueno, ¿qué es discapacidad? La discapacidad, su definición ha ido cambiando durante el tiempo. Inicialmente se decía que la discapacidad era una deficiencia, es decir, tú tenías una deficiencia con respecto a mí, por lo tanto tú tienes una discapacidad. Obviamente eso implicaba que la persona con discapacidad tenía un menor valor que la persona sin discapacidad. Con el tiempo se consideró que la discapacidad la genera el entorno. Es decir, una persona, por ejemplo, como en la foto de la izquierda, que utiliza una silla de ruedas y se enfrenta a una escalera, la escalera le provoca un obstáculo para llegar a su lugar de destino y por lo tanto él tiene una discapacidad física o motora. Sin embargo, en la foto de al lado, esa persona, si tiene una rampa enfrente, no tiene discapacidad física porque puede llegar perfectamente a su lugar de destino. Como yo decía, la persona anterior, digamos, en cuanto a las cifras, el 16,7% de la población tiene discapacidad, donde, como ya mencionaron, el 20,3% de las mujeres con discapacidad con respecto a la población total de mujeres, son mujeres con discapacidad, y un 12,9% hombres con discapacidad. Es decir, hay más mujeres con discapacidad en Chile que hombres con discapacidad. Por otra parte, también es bueno mencionar que el 50% de las personas con discapacidad en Chile, 50% de la población con discapacidad en Chile pertenecen al quintil 1 y 2, es decir, están bajo la línea de la pobreza. Ya, ahora, ¿cómo puedo definir yo lo que es inclusión en discapacidad? Uno puede tomar 4 puntos fundamentales. Primero, recibir trato justo de las otras personas, es decir, sin discriminación. Que no se identifique por el diagnóstico médico, sino por la persona, el lenguaje inclusivo. ¿Qué significa esto? Que no se identifique por el diagnóstico médico, o sea, que la persona es una persona con discapacidad física, no una persona con diagnóstico médico, porque al encasillarse en el diagnóstico médico, se encasilla, o sea, es más importante la enfermedad, entre comillas, el diagnóstico médico, que la persona. Siempre la persona va primero, persona con discapacidad auditiva,
de persona con discapacidad física o motora, de persona con discapacidad visual, siempre es persona primero. Segundo, hacer que los productos, las comunicaciones y el ambiente físico puedan ser utilizados por la mayor cantidad de personas posible. Eso se llama diseño universal. En el caso de la arquitectura, el diseño universal implica que la arquitectura no tiene que hacerse solamente para personas sin discapacidad y hacer un parche para personas con discapacidad. El diseño debe ser universal, o sea, tiene que abarcar a todas las personas, tanto personas con discapacidad, personas sin discapacidad, niños, mujeres, hombres, personas de la tercera edad, es para todas las personas, no tiene que haber un parche para este tipo de personas, para este tipo de personas, es para todas las, es universal. Y, por ejemplo, el tercero dice modificar cosas, procedimientos o sistemas para que una persona con discapacidad pueda desempeñarse satisfactoriamente. Eso es lo que se llaman adaptaciones razonables. Por ejemplo, en mi caso, cuando empecé a utilizar la silla de ruedas, en mi departamento tuvieron que ensanchar las puertas, tuvieron que subir el nivel de los escritorios y muchas adaptaciones más para que pudiese trabajar. Y aquí está el concepto de inclusión. Cuando a mí me hicieron esa ajuste razonable, yo sé que lo hacían con cariño, eso no me cabe la menor duda, y yo sentía que me estaban ayudando para trabajar. Sin embargo, con el tiempo descubrí que la inclusión es un derecho, o sea, lo que me estaban haciendo, según el punto de vista de la inclusión, es me estaban dando la posibilidad de ejercer mi derecho a entrar a la oficina para trabajar, derecho al trabajo. Entonces, si uno piensa entre el favor, o sea, me están haciendo un favor, y yo estoy ejerciendo un derecho, hay una palabra que se llama dignidad, o sea, la dignidad de que no me están haciendo un favor, sino que estoy ejerciendo un derecho. Por otro lado, eliminar la creencia de que las personas con discapacidad no están sanas o son menos capaces de hacer cosas. Esos son estigmas, estereotipos. Por ejemplo, las personas con discapacidad para encontrar trabajo tienen que luchar contra esos estereotipos, esos estigmas. O sea, lo peor que la sociedad hace con respecto a las personas con discapacidad. En cuanto a mujeres y discapacidad, que es lo que se enfoca esta presentación, podemos decir, primero, la equidad de género. La equidad de género, ¿no es cierto?, significa que tanto el hombre como la mujer tienen que tener la misma oportunidad de ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Y es un gran logro que la mujer hoy en día y digamos, lo celebro, digamos. Sin embargo, cuando uno habla de mujer con discapacidad, desde mi punto de vista, esa equidad de género ni siquiera se cumple en el género, porque una mujer con discapacidad no tiene la misma oportunidad de ejercer sus derechos que una mujer sin discapacidad. Por lo tanto, una mujer con y sin discapacidad la mujer no tiene igualdad de género en su mismo género. Y esto significa que la persona en situación de discapacidad o la mujer en situación de discapacidad tiene una doble discriminación por razón de género y por su discapacidad. En cuanto a la educación, las personas con discapacidad tienen bajos niveles de empleabilidad porque tienen menos años de educación formal. El porcentaje o la cantidad de años que estudia una persona sin discapacidad adulta es 11,6 años, mientras que las personas con discapacidad alcanzan 8,6 años y las mujeres con discapacidad es menor aún a los 8,6 años. En cuanto al trabajo también, las personas con discapacidad reciben menos sueldo y tienen menos probabilidades de estar empleados que las personas sin discapacidad. Bueno, todas estas afirmaciones están referidas a artículos pero no están tan actualizadas, digamos, pero no tenía la información para hacerlo, pero en base a esos artículos están estas afirmaciones. Y por otro lado, la desigualdad en términos laborales entre hombres y mujeres con discapacidad
es mucho más importante que mujeres sin discapacidad. O sea, hoy en día la lucha es que la mujer y el hombre tengan igualdad de remuneraciones ante el mismo trabajo y por la desigualdad que hay. Pero en el caso de discapacidad es mucho más la desigualdad entre hombre y mujer. En cuanto al trabajo, el 1 de abril del 2018 se aprobó la ley de inclusión laboral. Entonces, ¿qué significa eso? Que los organismos públicos y las empresas privadas que tienen 100 o más empleados o empleadas deben reservar un 1% de los cupos para personas con discapacidad. Sin embargo, en 2019 se hizo una encuesta y se encontró que existían 4.446 mujeres con discapacidad contratadas y 8.790 hombres con discapacidad contratados. Es decir, hay la mitad de mujeres contratadas con discapacidad que hombres, siendo que la cantidad de mujeres es mayor que el porcentaje de hombres. O sea, hay más mujeres con discapacidad que hombres, pero sin embargo hay más hombres trabajando que mujeres. En cuanto a los derechos sexuales, una mujer con discapacidad no tiene asegurada su maternidad, porque en el caso de las mujeres con discapacidad intelectual, muchas veces se les ha sometido a anticoncepción forzada. Y por otro lado, una mujer con discapacidad tiene una probabilidad hasta 10 veces mayor que se le retire un hijo o hija de su cuidado bajo el concepto de discapacidad severa por el hecho de tener discapacidad, en lugar de alguna evidencia de negligencia infantil. Y en cuanto a la violencia de género, según un estudio realizado en Canadá, las mujeres con discapacidad tienen doble probabilidad de sufrir violencia sexual con respecto a la mujer sin discapacidad. Y la discapacidad sensorial es el tipo de discapacidad asociado con el mayor riesgo de violencia sexual, discapacidad auditiva, discapacidad visual. Y no sé, es cosa de imaginarse una mujer, supongamos con discapacidad física, en una silla de ruedas, en una casa con un agresor. O sea, no puede escapar, no se puede defender, nada. Entonces, hay que considerar también el lugar de la persona, de la mujer. Bueno, la experiencia personal. Cuando empecé a utilizar la silla de ruedas, me di cuenta que las personas con discapacidad son invisibles. Así de simple, invisibles. En la universidad, yo soy académica, publico en revistas ICI, Voz Internacionales, revistas Cielo, tengo proyectos de investigación, dirijo tesis de título, publiqué un libro. Entonces yo tengo una capacidad suficiente intelectualmente por lo menos promedio. Cuando yo fui al mall con mi marido, entré a una tienda de ropa de mujer y en vez de preguntarme a mí qué deseaba, le preguntaron a mi marido. Después cuando yo respondí, le respondieron a mi marido. Cuando yo tomé el producto que quería ver, le preguntaron a mi marido si me había gustado. O sea, pasé de ser una académica de una universidad que puede entender una pregunta a una persona que ni siquiera le daban la posibilidad de demostrar que podía responder una pregunta. Incluso, si yo hubiese tenido una discapacidad intelectual, también deberían considerarme, darme la oportunidad de responder. Entonces me di cuenta de que una persona con discapacidad es una persona invisible. Cuando entré, entre comillas, al mundo de la silla de ruedas, me di cuenta de algunas cosas que yo no me había dado cuenta antes. Por ejemplo, en la primera foto a la izquierda está una caja de Pronto Copec. La máquina para pagar con tarjeta está en un lugar imposible para una persona con silla de ruedas. Incluso para una persona baja o una persona de tercera edad. O sea, hay que
hay que tener condiciones físicas bastante favorables para llegar a esa máquina. También en el Berluis, la parte del medio, la foto del medio, las barras no dan el ancho para que yo ingrese con mi silla de ruedas. Y el cajero de la derecha muestra que una persona con discapacidad, no sé si habrá cajero inclusiva, porque yo no he visto ninguno. Yo no, desde que uso silla de ruedas nunca he podido sacar plata de un cajero automático. Bueno, toda esta situación me provocó un bajón, es obvio, o sea, yo dije, bueno, ya terminó mi vida acá, no voy a poder hacer nada más, y bueno, lo que dije, yo antes iba a bailar a Tijuana, que es un lugar que me encanta, y después cuando ya empecé a utilizar la silla, dejé de ir, y además que estaba deprimida. Y de un momento a otro dije, no, ¿por qué voy a tener que dejar de hacer las cosas que me gustan? Y empecé a ir en silla de ruedas a bailar. Las primeras veces las personas me quedan mirando. Y después cuando estaba en la mesa con mi marido, me pasó muchas veces que personas, sobre todo personas de mayor edad, me iban a felicitar por bailar en silla de ruedas. Entonces, en ese momento yo me di cuenta que en la sociedad falta eh, que demostrar que una persona con discapacidad no tiene por qué estar los viernes, los sábados en su casa mirando la tele. Uno tiene que divertirse igual como lo hacía antes, o sea, una silla de ruedas es un medio para desplazarse, nada más. Bueno, en Tijuana empecé a ir muy seguido, empezar a, bueno, tomé mucho cariño a las personas que están ahí, y para mí una forma de relajarme, de divertirme. Me pusieron un estacionamiento inclusivo. Bueno, tenía baño inclusivo, pero abajo pusieron baño para personas con discapacidad. Me pusieron para minusválidos, donde prácticamente en todos los baños dice minusválido. Falta una rampa para en escalones a bajar la pista, pero está en proyecto. Yo realmente el Tijuana para mí fue mi punto de partida a darme cuenta que no había terminado todo. Entonces, lo mismo lo apliqué con los estudiantes. Yo no quise demostrar de que me pasó un obstáculo en la vida y ahí terminó todo. Quise demostrar a los alumnos que un obstáculo permite superación, permite superarse. Entonces, si ven que una profesora hace todo lo posible por seguir igual, ellos también, en cierta forma, toman un ejemplo de vida, y pensé que puede ser positivo para ellos. Yo, bueno, yo tenía un alumno, Carlos Tolosa, me permitió dar su nombre, que conversando con él me contó que él era campeón intercomunal de cueca. Yo le dije, bueno, cuando tú saques de tu charla final, vamos a bailar una cueca después de la charla. Y claro, el día sábado, él tuvo la charla el lunes, y el día sábado él me fue a enseñar ahí al departamento. Y bailamos la cueca, ahí está.
hacer la cueca. Bueno, el año 2019 fue el estallido social. Entonces, en ese tiempo estaban las demandas, ¿cierto? Por muchas cosas, digamos, obviamente que de la sociedad. Entonces a mí se me ocurrió, encontré en internet una fecha que decía el 3 de diciembre, era el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y a mí se me ocurrió hacer una marcha con los estudiantes exigiendo una política de inclusión para la Universidad del Biobío. Y me acuerdo que estaban en paro, y llamé al centro alumno, primero llamé a Luis Quesada, y con ellos... Miriam Lorenza, te viene a renovar por la Nicole. Profe Gilda, no se escucha. Se le cortó el audio, parece. Sí. Sí, se le cortó el audio a Gilda. A ver, ahí está volviendo, parece. Disculpen los pequeños inconvenientes técnicos. ¿Ahora sí? Ahí sí, la escuchamos. Se acabaron las pilas de Ahí está súper. Ya, bueno. Ya, estábamos entonces en el 3 de diciembre del 2019, el 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y en pleno estallido social se me ocurrió hacer una marcha para pedir una política de inclusión para la Universidad del Biobío. Entonces hablé con el Centro Alumno de Ingeniería Civil, primero me acuerdo con Luis Quesada, y él juntó a todo el centro alumno que fue a mi oficina en pleno estallido social cuando estaban en paro. Y con ellos organizamos una marcha que fue, o sea, en realidad dimos la idea y fue prácticamente toda realizada por el PIESTI, que es el Programa de Inclusión en Discapacidad de la Universidad del Biobío. Me llamó la atención que hicieron un desayuno inclusivo en la Federación de Estudiantes, que es el primero fotografía de allá. Y bueno, acá están las fotos de la marcha, que partimos de la Universidad del Biobío hasta la Plaza de Armas. Aquí es muy importante mencionar, me di cuenta que la empatía que tienen los alumnos, los jóvenes, es mucho más importante que los adultos porque no tienen prejuicio. Luego, digamos, la pandemia, y después de la pandemia estuve haciendo activismo en redes sociales. Hice fotodenuncia, ¿no es cierto? En la foto de la izquierda arriba está el estado de las veredas, y abajo está el colmo, un carrito que vende empanadas en Lenga, estacionado sobre un estacionamiento para personas con discapacidad. La del centro soy yo, y con letrero que dice mujer con discapacidad lucha por tus derechos, que lo coloqué en Facebook el día, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Allá tengo un Facebook que esa es la foto perfil, y abajo tengo un Instagram que se llama La Vida es Dinámica. Tengo frases, por ejemplo, son frases mías: el planeta duerme, oculta la discapacidad para que no le quite el sueño.
También he enviado artículos a Diario Digital La Ventana Ciudadana. Ahí aparecen 3: mujeres de discapacidad, pandemia de discapacidad, discriminación de discapacidad, está familia de discapacidad, está personas con discapacidad sujeto de derechos, voto para personas con discapacidad mental, mujeres inspiradoras con discapacidad, de una silla de ruedas, etc. También apoyé a un candidato constituyente que es Pablo San Martín, que lamentablemente no salió constituyente, pero él me introdujo más allá de los webinars, o sea, webinars que hacía, digamos, entender un poco más el problema de la discapacidad en Chile. O sea, cuando veía casos reales, yo realmente me impresionaba. O sea, increíble, mujeres que no teniendo discapacidad tienen que dejar de trabajar para poder cuidar a los niños, a los hijos con discapacidad. Y bueno, pues sí, con el tema de la inclusión de discapacidad, Silvia y arquitecto Luis Rubio, es una muy buena persona, así que si alguna vez lo contactan, puede servir para enseñar y ayudar. Yo también empecé a escribir, participé primero en un concurso de... Participé en un concurso de cuentos de inclusión de la Municipal de Concepción y en concurso Cuenta tu cuarentena. Ambos, sobre todo en el lado izquierdo, fue en torno a la discapacidad, y el de la derecha un poco también, que lo que pasa en la cuarentena. O sea, yo en la cuarentena es increíble para una persona con discapacidad como física como la mía. Yo acá me muevo con la silla de ruedas, voy al casino, voy a arquitectura, tengo baño con barra, tengo ascensor, rampa. En pandemia, en mi casa estaba sentada todo el día en el sofá. Entonces tenía que pedirle a mi marido que me llevara al baño, que me diera un vaso con agua, que con el computador encima trabajando. O sea, la gente no se da cuenta, las personas con discapacidad, porque no han vivido. O sea, no solamente no han vivido ellos, sino que no tienen familiares, o no tienen un contacto con personas con discapacidad. Finalmente escribí un libro durante la pandemia que se llama Libro Dinámica Vital. La Paula, ella es mi hija, y ella hizo la portada, la ilustración de la portada del libro. Y yo la encuentro, o sea, no sé, no es porque sea mi hija, pero realmente la encuentro muy creativa, muy bonita. Bueno, ella estudia arquitectura acá en la Universidad de Viena. Ahí hay uno de relatos que se llama Discapacidad. No está todo relacionado con discapacidad, pero sí un poco a la pena que me producía estar todo el día sentada en un sofá recordando como antes era, entre comillas, libre. Y finalmente, retos futuros: el reconocimiento constitucional de los derechos de las personas con discapacidad. Y aquí se termina mi presentación. Referencias. Y eso es mi presentación. Si necesitan alguna pregunta, creo que la van a hacer al final, ¿no es cierto? Sí, las preguntas van, quienes deseen hacerlas las pueden escribir en el chat y las podemos conversar en el conversatorio final. Bueno, muchas gracias, Gilda, por tu exposición y también por tus palabras y contarnos un poco lo que es tu experiencia como mujer y discapacidad. Bueno, siguiendo con el programa, invitamos a Paulina Saravia Peña, licenciada en Ciencias de la Ocupación Humana, activista por la inclusión, quien forma parte de distintas organizaciones como Encuentra tu Lugar, Tremendas y Guazú. Paulina nos hablará sobre su experiencia personal y cómo ha realizado su activismo en temas de inclusión. E invitamos a Paulina a iniciar su presentación. Hola, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, Paulina, te escuchamos bien. Súper. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias a Gilda por su excelente presentación. Muy interesante todo lo que nos planteaba
desde lo teórico y también desde su experiencia de vida, porque es muy, muy distinto también cuando una persona adquiere la situación de discapacidad y a todos los desafíos que se puede enfrentar. Y más aún cuando nos comenta también los desafíos y las barreras a las que estamos expuestas las mujeres con discapacidad. Así que muy, muy interesante. Yo por mi parte voy a presentar un poco más desde mi historia de vida y por supuesto también el cómo nosotros como sociedad tenemos que ir trabajando para generar una real inclusión y también generar equidad de género en cuanto a nosotras, mujeres con discapacidad. Entonces, mi presentación se titula Participación plena, un camino sin retorno. Porque finalmente a lo que tenemos que aspirar y lo que debemos vivir todas las personas es la participación plena de nuestra sociedad. Y es un camino sin retorno porque no es algo a lo que yo esté dispuesta a renunciar. Y siempre también a todas las personas les digo que no debemos renunciar a ese derecho de una participación plena. Así que bueno, voy a comenzar presentándome igual. En la siguiente diapositiva aparece mi descripción. Generalmente me presento a través de mis características, cómo me identifico, quién soy. Y ahí puedo comentarles que me autorreconozco como una persona inteligente, resiliente, extrovertida y sumamente reflexiva también. Vamos a continuar entonces ahora. ¿Cómo vivo yo la inclusión? En la siguiente diapositiva, por favor. Y a continuación vamos a ver algunas imágenes, es la siguiente, de mi participación en la universidad, porque yo actualmente estoy terminando la carrera de terapia ocupacional, ya estoy licenciada, pero aún estoy estudiando y me gusta mucho el tema de la participación en políticas estudiantiles, ya sea federación, centro de estudiantes, en actividades también de difusión de mi carrera, que bueno, la terapia ocupacional hoy en día tampoco es tan conocida, entonces ahí muestro distintas imágenes participando en mi universidad. Y ahora a continuación en la siguiente diapositiva vamos a ver mi participación en voluntariados, que es algo que igual me encanta y es como parte de mí. Siempre he estado constantemente desde muy pequeña participando en voluntariados, del Salesiano, por ejemplo, luego acá en la universidad y actualmente, como les comentaban al principio, soy voluntaria en distintas organizaciones. La de acá de Concepción puedo comentarles que participo en Rebrota, por ejemplo, que es una organización en donde trabajamos a través de la huertoterapia para el cuidado de la salud mental. Continuamos entonces, vamos a ver ahora la participación también en el trabajo. Gilda nos decía, las mujeres con discapacidad presentamos más barreras para acceder al trabajo. Entonces, quizás yo desde una mirada del sobreesfuerzo, que también tenemos que cambiar, desde que entré a la universidad yo dije, bueno, yo voy a trabajar igual porque tengo que ir armándome mi currículum. Así que comencé a trabajar primero como estudiante embajadora, anfitriona en algunas actividades y ya después en actividades más académicas, como ayudante, como tutora de distintas asignaturas, generalmente de ciencias básicas y algunas como ya directamente más relacionadas a mi carrera. Así que ahí aparecen algunas fotitos como yo con el polerón de la universidad o haciendo clases también. Ya. Otra forma de participación, en la siguiente diapositiva la vamos a ver.
am, la de- Bueno, otras actividades en las que a mí me gusta participar es compartir con mi familia. Eh, Creo que eso es fundamental y es esencial siempre para la discapacidad contar con redes de apoyo. Y eso también va a ser como lo que determina nuestras oportunidades en la vida finalmente. Así como también la participación con amigos, con, con amigos, con amigues, el poder salir a carretear, que decía, por ejemplo, en Antegilda, que a mucha gente eso le sorprende, pero finalmente tú como mujer en situación de discapacidad tienes que empoderarte y salir al mundo, porque nadie va a venir a buscarte a tu casa para que participes, ¿ya? Y tenemos que ir derribando nosotros también estas barreras sociales que hay, que son los estereotipos, los prejuicios y todo ese tipo de cosas. Entonces, a pesar de que pueda existir el fenómeno de la sobreprotección hacia las mujeres con discapacidad, nosotros también tenemos que ir empoderándonos y salir al mundo. Bueno, continuamos con la siguiente diapo. Otra de las actividades en las que yo siento que participo plenamente es en el hacer deporte. Me gusta mucho ir al gimnasio, nadar, andar en bicicleta, que en realidad la mía es una tricicleta, porque yo utilizo una con 3 ruedas, ¿ya? Son ciertas adaptaciones que uno va encontrando y que te permiten finalmente participar de esas actividades. Y yo al menos asisto al SmartFit, que igual es un gimnasio bastante accesible. No, no podría decir que para discapacidad física, pero para discapacidad visual sí, porque hay muchos materiales con alto contraste, con textura, y eso a mí al menos me permite acceder a él. Después, en la siguiente diapositiva, vamos a encontrar mi participación en danza, que es una de las actividades más significativas que yo tengo. Yo desde muy pequeña bailaba en distintas academias, siempre mi mamá me incentivó a participar de eso. Y partí haciendo ballet, luego hice danza latinoamericana, gimnasia rítmica. Y yo sé que también está el estereotipo de que las personas con discapacidad no nos movemos mucho, sobre todo las personas con discapacidad visual, pero la verdad es que es completamente falso porque nosotros recibiendo una instrucción adecuada de la parte que tenemos que mover, no tenemos ninguna dificultad para hacer estas actividades como bailar, como hacer deporte. Y de hecho, yo he ido generando mucha conciencia corporal igual, gracias a esas actividades y grandes amistades. Y es algo que disfruto mucho. Después, en la siguiente diapo, vamos a ver cuando viajo. A mí me gusta también viajar con esto de las charlas, igual como activista. También se me da bastante el tema de los viajes y es algo que disfruto. Utilizo el vuelo asistido porque también uno puede utilizar esas adaptaciones, ¿cierto? Que son de gran apoyo y que nos permiten ser independientes igual. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver mi participación cuando concientizo, que creo que es una de las cosas que más disfruto hacer también, porque el concientizar
el educar a las personas en cuanto a la inclusión es mi foco. O sea, yo, por ejemplo, siempre digo, no me dedico a dar charlas motivacionales, a pesar de que mi vida quizás pudiese inspirar a muchas personas, pero mi foco cuando yo hago una charla es educar, es consciente. En el fondo, tú vas a vivir una real inclusión cuando hayas recibido una rehabilitación integral, cuando hayas tenido buenas redes de apoyo y cuando también el mundo vaya derribando las barreras que impiden la participación de todas las personas. ¿Ya? Y hablo no solo de barreras arquitectónicas, sino también de barreras sensoriales. Las barreras financieras que comentaba delante Gilda, por ejemplo, que ella nunca ha accedido a un cajero automático desde que utiliza la silla de ruedas. Bueno, las personas con discapacidad visual, por ejemplo, hay lugares de los que no podemos pagar si no llevamos efectivo. Y que igual es algo que he compartido por mis redes sociales, porque últimamente se está utilizando mucho el tema de las máquinas Transbank, Touch, y no tienen ninguna demarcación, y finalmente se vuelven inseguras y nos vuelven dependientes a las personas con discapacidad, a diferencia, por ejemplo, de una máquina con teclas que sí tiene la textura adecuada y todo eso. Y ustedes me preguntarán, bueno, pero yo he visto que personas con discapacidad visual ocupan teléfonos touch. Sí, pero tienen tiflotecnologías que son audiolectores de pantalla o también ocupan el control de voz, que es cuando tú le hablas al teléfono y le dices, hey Google, quiero tal cosa. Pero imagínate, por ejemplo, en cuanto a nuestros datos financieros. Yo me pongo a dictar mi clave ahí. 1, 2, 3, 4. Qué inseguro, ¿no? Y creo que ese es un gran tema a trabajar, las barreras financieras, porque de ahí también parte nuestra autonomía como personas, así como también lo son las barreras sociales, que serían como las más importantes, porque son la raíz de todo, en el fondo. Y luego están las demás, como las barreras ambientales, arquitectónicas, ecológicas también, y todo ese tipo de cosas. Bueno, y ahora vamos a ver como cuáles son los desafíos que tenemos como sociedad en la siguiente diapo, para las mujeres con discapacidad específicamente, porque de eso estamos hablando hoy, del género. Entonces, vamos con la siguiente, por favor. Y en esta diapositiva que viene les... Sí. Creo que alguien tiene Ya. su Súper. teléfono. Bueno, en la siguiente diapo, en la que viene, les muestro como los desafíos que tenemos como sociedad. O sea, el generar oportunidades, eso es clave. Generar oportunidades en cuanto a nuestra educación, en cuanto a la información, al trabajo, a la salud y finalmente reconocernos como sujetas de derecho. Y las puse en este orden porque cuando hablamos de oportunidades en la información, estamos hablando de todo, o sea, desde acceder a un libro hasta acceder a la información de un producto que estás comprando en el supermercado o de una prenda de ropa que quisieras comprar. No sé si se han dado cuenta, pero por ejemplo, cuando vamos a una tienda, las tallas están en una etiqueta que no tiene ningún tipo de relieve ni nada, una letra súper pequeña que hasta quizás a ustedes les cuesta ver. Y eso es porque no estamos en un mundo que considere el diseño universal, que considere la accesibilidad universal,
que, como decía Gilda delante, eso no es para las personas con discapacidad, es para todas las personas, para que la vida se nos haga más fácil, que el acceder a un lugar sea más cómodo, y así como el acceder a un servicio, a un producto también. La información de los anticonceptivos, por ejemplo, ahora estamos hablando de nosotras, mujeres, no hay información accesible ahí al respecto. Después teníamos la educación, que esa es la base, o sea, si las mujeres con discapacidad no accedemos a la educación, ¿cómo vamos a acceder al trabajo? Y ahí también Gilda nos comentaba cifras que son preocupantes, que tenemos que hacernos cargo como sociedad. Bueno, el acceso al trabajo está muy vinculado a la educación, pero también está muy vinculado a el ir derribando las barreras que existen en nuestros lugares de trabajo, el ir generando adaptaciones también que permitan nuestra participación. El acceso a la salud, que como les comentaba antes, la rehabilitación es esencial para tener un mejor desempeño en el resto de tu vida. Y finalmente los derechos sexuales y reproductivos, que lamentablemente son sumamente vulnerados para las mujeres y niñas con discapacidad. Y es un tema que se debe tratar desde las políticas públicas, pero también desde la educación psicofamiliar, o sea, desde los hogares, desde los colegios. ¿En cuántos colegios vemos que hay educación inclusiva desde la sexualidad? Yo sé que educación sexual es muy poca. Vamos a pasar a la siguiente diapo, y esta ya es una de las últimas. Aquí yo planteo una consigna que venía de la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, ¿cierto? Que es libertad, igualdad y dignidad. Pero yo lo transformo y el igualdad lo cambiamos por equidad, porque más que igualdad necesitamos equidad de oportunidades. Parar la cancha finalmente. Y con esto voy cerrando mi presentación. Les doy las gracias por su atención y cualquier consulta, duda, ahora estamos disponibles para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina, por tu exposición también. Y bueno, y agradecemos también a Gilda y a Paulina por entregarnos su visión sobre la mujer y discapacidad y las distintas aristas que esto trae. A continuación iniciamos el conversatorio que estará moderado por la psicóloga educacional de la Unidad de Inclusión del Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante CADE de la Dirección de Docencia, Andrea Ursón. Gracias, Mariela. Bueno, gracias también a Gilda y Paulina por las presentaciones. Vamos a comenzar entonces con el conversatorio de este webinar. Esta sección durará como máximo 10 minutos. Invitamos a los asistentes a realizar preguntas y comentarios de manera escrita por el chat de cualquiera de las plataformas, ya sea Zoom o Facebook. Ya voy a poner el temporizador para no pasarnos del tiempo. Y vamos a comenzar a leer algunas preguntas que ya están. Bueno, Janet Bustos dice que primero quiere agradecer a la señora Gilda por el testimonio, se siente ignorante en el tema, y la pregunta es la siguiente, es relacionada con el estigma y cómo lo hacemos para no ofender ni pasar a llevar a nadie. Esa es la primera pregunta. Yo debo responder. Ya, en cuanto al estigma, está un poco, por ejemplo, yo lo que hablaba que cuando empecé a utilizar la silla de ruedas,
las personas ni siquiera se acercaban a mí en el sentido para saber si yo podía responder. Entonces en ese sentido me di cuenta que una persona con discapacidad, lo primero que piensan es que uno tiene una discapacidad intelectual. Y sin ni siquiera tratar de interactuar con uno, y aún así, existiendo discapacidad intelectual, no tiene por qué uno ser invisible. Lo otro que me pasa mucho es que cuando a mí me gusta mucho conversar con niños, soy una persona bien extrovertida en ese sentido, y cuando viene un niño se acerca a mí y a conversar, la mamá lo toma de la mano y lo saca rápidamente. Entonces ese niño ya queda con la idea de que yo soy una persona peligrosa, o sea, las personas en silla de ruedas son peligrosas, y ya le crea al niño un estigma, o sea, un prejuicio, que en el fondo él va a decir, bueno, todas las personas, o sea, nos van a encasillar en un prejuicio desde muy chiquitito, que la mamá le enseña. Y me ha pasado muchas veces lo de los niños, los toman. A mí me han dicho que quizás piensan que yo me voy a enojar, pero antes de pensar que yo voy a hacer algo negativo, ¿por qué no me preguntan si yo quiero que el niño se acerque o no? O sea, es tan simple como eso. O sea, no esperar un comportamiento mío eh, que según ellos puede ser así por sus prejuicios, porque la verdad es que en mi caso no es así. Bueno, No sé muchas si gracias, Gilda. Voy a seguir con la siguiente pregunta de Luisa López. Ella dice, buen día, quisiera consultar sobre la conciliación de roles ejercidos por mujeres con discapacidad. En mi caso, tengo baja visión y tengo 29 años. Como bien comentaba la Pauli, es clave tener una adecuada red de apoyo y un proceso integral de rehabilitación. Si bien yo viví y pude sortear las diversas barreras a las que hacen referencia, surgió hace 2 años mi rol maternal, desde el desplazamiento estando embarazada, el trato obstétrico en la hospitalización y todo el proceso postparto. He aprendido y solucionado sobre la marcha. Me siento un poco perdida, pero cada día es un aprendizaje. Saludos. Yo creo que ahí, para cualquiera de las dos, tanto para la señora Gilda como para ti, Pauli, no sé, ¿quién quiere responder eso? ¿Cómo sortear los roles ejercidos por las mujeres? Que conteste Pauli. Pauli, ya. Ya, ahí activé mi micrófono. Hola Luisa, si nos conocemos, así que genial que estés aquí. Yo creo que el tema de los roles es súper importante encontrar primero como las redes de apoyo, pero también empoderarnos como mujeres en situación de discapacidad. Y siempre que tú digas como ya hubo un maltrato obstétrico, denunciarlo, decirlo. También en cuanto a tu rol como madre, buscar apoyo de otras mujeres en situación de discapacidad que han vivido la maternidad. Y ahí, bueno, si quieres después puedo compartirte algunos contactos, algunas amigas con las que pudieses hablar, porque al menos yo desde mi experiencia todavía no vivo eso, entonces no me siento la persona idónea para decirte cómo hacerlo o darte un consejo ahí al respecto. Pero sé que también hay algunas fundaciones em, que pueden ayudar en ese proceso. Y también está APROFA como institución que podría brindarte apoyo si tú lo requieres. Y con respecto a otros roles, como el rol de trabajadora y todo eso, no sé qué barreras habrás sorteado tú al respecto, pero me imagino que igual son varias y debe ser igual todo un tema el cuidar a tu hijo como, y también ir a trabajar, que es algo que le pasa a todas las madres igual en ese sentido. No sé si Gilda quisiera complementar con algo más, porque ella sí es madre, entonces nos podría dar una visión mucho más global. Bueno, en mi caso, yo, digamos, la parte, o sea, lo que pasa es que yo hace 4 años que tengo capacidad,
y mi hija, digamos, tuve mi hija en el tiempo que no tenía discapacidad. Ahora no sé si el rol de ahora con ella es que la Paula ha conocido un mundo que para ella también era desconocido y ha sido un apoyo importante en todo sentido, igual mi marido. Y ella también en cierto modo ha tomado entre comillas, lucha por la inclusión de las personas con discapacidad. Y eso me llena de orgullo porque si bien es cierto, ella no, bueno, de la misma forma que, o sea, bueno, lo más, al principio, bueno, con respecto a mi familia, lo más complicado fue el inicio del proceso en el cual llegué a la silla de ruedas, que tuvimos que cambiarnos de casa, que hubo que hacer muchas cosas radicales, tuve que cambiarse de casa por unas existencias de escaleras, que es algo que afecta a toda la familia. La Paula ha sido fundamental, pero la verdad es que cuando era más chica yo no tenía discapacidad, por lo menos física, supongo. No sé si muy bien si respondí la consulta o tienen alguna otra duda. Muy bien, todo muy bien. Gracias, Gilda, y gracias, Paulina. Bueno, yo también tengo una consulta porque acá hay una persona que quiere contar la experiencia, pero me da la impresión que están los micrófonos apagados. Yo no sé si se le puede dar la opción a esa persona. No sé si alguien ahí por interno me puede indicar. Bueno, si no es así, lamentablemente vamos a tener que pasar. Bueno, hay una pregunta de Camila Echeverría, que es la última pregunta. Dice, yo tengo una pregunta para ambas expositoras. ¿Qué tan importante resultan ser las redes de apoyo durante este proceso? ¿Empiezo yo? Cualquiera de las dos, sí. Bueno, en mi caso, hay dos cosas que fueron fundamentales. Primero, mi familia como protectora, o sea, mi marido en el fondo asumió toda la carga, él también trabaja aquí en la universidad. Sobre todo la pandemia, que fue bastante complicado, porque, bueno, está mi papá falleció el año pasado, pero mi papá también tenía una discapacidad. Entonces, finalmente, mi marido tenía que trabajar en sus cosas, era el director de escuela y tenía que atenderme a mí, o sea, fue fundamental. Y lo otro, la universidad para mí se ha portado muy bien conmigo, y de hecho el mismo hecho de trabajar todavía acá, considerando que ahora yo no estoy haciendo clases por problemas de que no logro terminar la clase por cansancio, me cambió las funciones, ahora publico en vez de hacer clases, y bueno, también estoy muy agradecida del rector que me ayudó mucho en ese proceso, con Mauricio Cataldo. Y bueno, eso es fundamental, la universidad y mi familia. Gracias, Gilda. Bueno, en honor al tiempo, ya han pasado los 10 minutos, no vamos a poder seguir leyendo todas las preguntas, habían algunas más. Agradezco a Paulina y Gilda por su respuesta y terminamos así esta parte del webinar. Damos paso a Mariela, nuestra maestra de ceremonia, para que realice el cierre de la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, Marcela Campos tiene levantada su mano. No sé qué nos quieres comentar, Marcela. Sí, hola, buenas tardes ya. Bueno, primero agradecer a las expositoras y a toda la gente interesada en participar de esta instancia, fue muy provechosa. Yo como parte del equipo de inclusión estaba revisando las preguntas y tal como dice Andrea, en honor al tiempo y a todas las actividades que los y las participantes tienen que continuar, les vamos a dejar los contactos tanto del correo de nosotras de inclusión, como si Gilda o Paulina nos autorizan a dejar sus correos de contacto en caso de que quieran aclarar esas dudas y poder buscar otras instancias para conversar más profundamente sobre los temas que se están planteando en el chat.
¿ya? Voy a dejar el correo de nuestro proyecto y bueno, si me permiten, Paulina y Gilda, poder dejar también sus contactos para ver si es que a lo mejor ahí quieren aclarar las dudas directamente con ella. No sé qué opinan. Bueno, no tengo ningún problema, todo lo contrario, me encantaría. Ya, súper. Entonces, por mientras continúa Mariela, yo voy a dejar en el chat los correos electrónicos y bueno, agradecer también el interés y se surgieron preguntas súper interesantes, así que esperamos poder generar otra instancia para poder ir conversando más de estos temas. Eso era un poco lo que quería decir. Gracias, Marce. Bueno, y para finalizar la actividad, por supuesto que reiterar los agradecimientos a las expositoras y también a cada uno y una de ustedes que participaron de esta actividad. Vamos a invitar a Andrea Lozano Leal. Ella es coordinadora de Cultura y Política de Inclusión del proyecto Inclusión UDEC, a que entregarnos unas palabras de cierre. Hola, muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañaron en esta webinar y en este interesante conocimiento y aproximación a experiencias locales con estas dos grandes expositoras que hoy día se hicieron un tiempo para compartir sus experiencias, ¿cierto? Desde los elementos más esenciales de la vida y del quehacer diario también, porque muchas veces, como decía Gilda y también Paulina, hay situaciones que se invisibilizan y para poder tratar esas temáticas, instancias como estas son sumamente relevantes porque nos permiten ir compartiendo estas situaciones, identificando barreras que para quienes tal vez no tenemos una situación de discapacidad muchas veces no son detectables o fácilmente identificables, sino hasta que se conversa, se conoce al otro. En el marco de nuestro proyecto de inclusión UDEC, la idea es poder generar estos programas y estos planes de concientización en donde incluimos webinars, cursos, talleres para la comunidad, donde hemos podido ir trabajando no solo al interior de la Universidad de Concepción, sino también el proyecto ha buscado trabajar con el resto de las instituciones de educación superior. Estamos hoy día trabajando colaborativamente con 16 instituciones de educación superior entre universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales que conforman la red de educación superior del Biobío, RESI, y a través de ellos también el poder llegar a una mayor formación, concientización, entregar información. Lo que no se conoce, digamos, no se puede apoyar, no nos podemos comprometer. El compromiso se genera cuando yo conozco esas cosas, por lo tanto, el conocer las experiencias es sumamente relevante para ir dándole, en este caso, la prioridad, la atención a estas temáticas, ¿cierto? Por un lado, la situación de discapacidad, por otro lado, esta doble discriminación que viven las mujeres en situación de discapacidad, pero esta doble discriminación nos quedamos cortos, ¿cierto? Porque si además sumamos, por ejemplo, el componente discapacidad mental, mujer, discapacidad mental, proveniente de pueblo originario, que vive en un sector rural, las situaciones de discriminación o de barreras en esas situaciones aumentan mucho más. Y también eso pasa desapercibido. Entonces es necesario crear estas instancias y como proyecto dentro de los objetivos de trabajo que nos hemos trazado, no solo está el generar políticas de inclusión al interior de nuestra casa de estudio que aborden no solo las temáticas de las y los estudiantes, sino también una política amplia de inclusión hacia toda la comunidad universitaria, sino que también nos hemos enfocado en las prácticas y en la cultura inclusiva, que es relevante en este caso para el paso que queremos dar de una transformación hacia una institución inclusiva, un sistema de educación superior que sea mucho más inclusivo y también una sociedad más inclusiva, que es hacia allá donde apuntamos todos y cada una desde nuestros diversos roles. Tenemos algo que decir, tenemos algo que aportar en los procesos de inclusión de las personas en situación de discapacidad, desde nuestras actitudes, desde no ser condescendientes con ciertas situaciones, no ser cómplices a la hora de que vemos alguna vulneración de derechos, actuar cuando vemos situaciones que son injustas, por ejemplo, o que se está generando alguna situación de discriminación arbitraria. Eso también, como agentes social, nos permite, ¿cierto?, ir contribuyendo a una mayor inclusión social de todas las personas y en todos los ámbitos de la vida
vida, no solo en algunos aspectos. Gilda lo mencionaba muy bien, no es solo los aspectos básicos, las personas con discapacidad no solo tienen aquellas necesidades básicas de subsistencia, sino que se deben promover la participación activa, efectiva, en todos los ámbitos de la vida social y en todo el ciclo vital de las personas. Así que agradecerles a cada uno de ustedes por su interés, por las consultas, los comentarios ahí. Tomamos nota de cada uno de ellos, de los agradecimientos que también hicieron llegar a las expositoras, que se los vamos a enviar a sus respectivos correos, y agradecer el interés, y tal como decía nuestro video al inicio, ¿cierto? Muchas personas en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo, y siento que aquí al menos habíamos hoy día alrededor de 50, 59 personas en un PIC, que somos personas que vamos a ir generando y aportando pequeños granitos de arena para efectivamente ser el cambio que queremos ver en nuestras sociedades, en nuestras instituciones. Así que agradecida a las expositoras, del equipo de trabajo detrás, tanto del proyecto Inclusión UDEC, como del Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante, a las intérpretes de lengua de señas que nos han estado acompañando para el acceso a la información, a los equipos de dirección de docencia, que nos están apoyando en la transmisión, también muchos agradecimientos a ellos, para poder llegar a través de este medio que es Zoom, pero también a través de la transmisión que va a quedar en Facebook Live para que las demás personas puedan revisarlo y también conocer de estas experiencias. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Mariela, no Mariela, se escucha. que está silenciada, parece. Sí, no se escucha. A ver ahí. No, tampoco. ¿Ahora? ¿Sí? Ahí sí. Parece que mis audífonos estaban ocasionando un problema, pero como les comentaba, les reitero los agradecimientos a todos ustedes que participaron de este webinar, muy interesante. Nos deja muchas cosas por reflexionar. También agradecer a Andrea por sus palabras y dejarlas invitadas a un live que tenemos en el Instagram de Includec a las 3:30 de la tarde, donde va a estar Irma con Marcela conversando sobre los ajustes razonables que son para quienes beneficia. Así que cordialmente invitadas. También comentarles que este webinar lo vamos a subir a las redes sociales de Includec, así que también para que lo puedan rever. Así que muchas gracias por esta actividad, por participar en esta actividad. Así que nos estamos viendo en una próxima ocasión. Síganos en las redes sociales, estamos publicando todas las actividades y acciones que estamos desarrollando. Y también las invitamos a que compartan las distintas piezas y el jingle se les quedó un poco pegada la música, cántenlo durante la tarde, así que las invitamos también a eso. Así que muchas gracias, nos volvemos a conectar en una próxima ocasión, así que eso, muchas gracias a todas y a todos.